Aquí comienza Sucedió una noche colección, una antología del programa de la SER dedicado al cine clásico. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Don't look for me in the town, I'm not lost in the crowd, I am here at the movies. Bob is driving his cat, and Steve has a shark that's 30 feet long. I can fly over the cuckoo's nest and come again, 'cause I'm totally crazy. My eyes are wide shut at last. Dirige y presenta Antonio Martínez. Hola, muy buenas, bienvenidos a Sucedió una noche colección. En el programa de hoy revisaremos la carrera de un director todoterreno, John Huston. No alcanzo a ver ninguna continuidad en mi trabajo de película a película. Es extraordinario lo diferentes que son unas de otras. Recordaremos un asesinato que conmovió al mundo en los años 60. Dios mío. Ray, ¿qué pasa? Mañana es el 4 de abril de 1968. ¿Y qué? Martin Luther King va a ser asesinado aquí, en Memphis. Os presentaremos a un personaje que nos lleva divirtiendo y emocionando desde hace décadas. Hola, me llamo Rocky Balboa, soy el potro italiano. Y Fernando Esteso nos contará algunas anécdotas de la época en la que hacía películas como Rosquillas. Yo he llegado a desaparecer de la pantalla, de la risa, de no poderme contener, y de pronto el segundo operador decir: corte, que se me ha ido Fernando Esteso. Y es que me estaba riendo tanto que me quité de plano, me bajé. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Como siempre, escucharemos unas cuantas canciones de cine. Esta es Liberty Williams cantando My Name is Tallulah, que pertenece a la película Bugsy Malone, nieto de Al Capone, un musical de los años 70 interpretado exclusivamente por niños, entre ellos una jovencísima Jodie Foster de 13 años. Pero vamos con nuestro primer protagonista de hoy, que no es otro que el gran John Huston. Fue guionista, actor, productor y sobre todo director de un montón de películas inolvidables. John Huston tuvo una vida legendaria llena de aventuras, una vida que daría para otros muchos largometrajes. Vamos a recordarla.
Cuando John Huston tenía 12 años, los médicos le diagnosticaron que tenía el corazón más grande de lo normal y que no iba a vivir mucho tiempo. Todos tenemos que morir de una forma u otra. Es tan natural como vivir. Se afronta la vida y debe afrontarse la muerte. Entonces decidió que debía disfrutar de un último baño antes de morir. Una noche salió a escondidas por la ventana de su dormitorio, caminó hasta un canal cercano, se desnudó, se zambulló y lo pasó tan bien que volvió a hacerlo en noches sucesivas. En uno de estos baños nocturnos una corriente le arrastró hasta el fondo. Él pensó horrorizado que se iba a ahogar. De repente se encontró al otro lado de la presa. No le había pasado nada y a partir de ese día regresó todas las noches para repetir la experiencia. Fue su primera gran aventura. John Huston exprimió la vida hasta la última gota. Hizo películas y se divirtió haciéndolas. ¿Cuánta gente ha viajado lo que nosotros? Y visto lo que nosotros. Muy pocos, desde luego. En este momento yo no me cambiaba ni por el mismísimo virrey, si tuviera que olvidar mis recuerdos. Yo tampoco. Nació el 5 de agosto de 1906 en Nevada. Por Nevada, el estado de déjalo todo. ¿El estado de qué? De déjalo todo. Si vienes con dinero y lo juegas, lo dejas aquí. Si tienes penas, las dejarás también. El lema de Nevada es, todo se va, pero no debéis lamentar que se vaya. Su madre era periodista y su padre, el actor Walter Huston. El matrimonio se divorció cuando él tenía 7 años. Era hijo único y desde entonces llevó una vida agitada y nómada que jamás abandonó. Siempre buscó la aventura. A menos de 10 días de aquí por ferrocarril, existe una montaña que espera que alguien vaya a descubrir su tesoro y le haga cosquillas hasta que ella lo entregue. ¿Eres tú ese alguien? No terminó los estudios y no fue a la universidad. Su madre le consiguió un puesto de reportero, pero no cuajó como periodista. Su vida errante le llevó a dedicarse al boxeo. Escribió algún relato corto, se alistó en el ejército mexicano y vivió como un pintor bohemio en París. ¿Sabes quién estuvo hoy en la exposición? ¿Quién? Camondo. ¿Para resguardarse de la lluvia? Ya que no adivinas ¿Qué? Se detuvo ante tu lienzo de la planchadora. Después retrocedió unos pasos con cara de satisfacción. ¿Sabes lo que significa esto? ¿Qué? Que has llegado a la cima. Pero finalmente no triunfó como pintor, sino en el mundo del cine. Fue su padre, Walter Huston, quien le abrió las puertas de los estudios de cine. Primero fue guionista. Por entonces se paseaba por todas las fiestas de Hollywood bebiendo y con un mono al hombro. Hay personas que saben quedarse colgadas por los talones en un trapecio. Y quién sabe cómo llegar a presidente de la República. Yo sé beber coñac. Su carrera como director de cine comenzó en 1941 con lo que hoy está considerado un clásico del cine negro. Verá, señor Spade, estoy intentando recuperar un objeto que, digamos, se ha extraviado. He reflexionado y espero que usted me ayude. Se trata de una estatuilla de un pájaro negro. Fue El halcón maltés con Humphrey Bogart. Pesa mucho. ¿De qué es? Es del material con que se forjan los sueños. Huston fue poco a poco transformando sus sueños en películas. En 1949 hizo doblete en los Oscar, mejor guión y mejor director por otra de sus grandes películas. Os diré una cosa, simpáticos compañeros. Sois los dos seres más burros del mundo, más que los que hemos comprado. Miraos a ver si os dais cuenta de lo burros que sois. ¡Ja, ja, ja! Tanto que no veis las riquezas que estáis pisando con vuestros propios pies. ¿Es que esperáis a encontrar oro en lingotes? Y este no es lugar indicado, viene de más arriba. Fue El tesoro de Sierra Madre. Es más, para aquella película contó con su padre, Walter Huston, cumpliendo así un viejo deseo de su progenitor. Hace muchos años, al poco de nacer mi hijo, le dije: si algún día te conviertes en director o en guionista, por favor, reparte un buen papel a tu viejo. Y así ocurrió porque Walter Huston ganó por El tesoro de Sierra Madre el Oscar como mejor actor secundario. A John Huston le gustaba cazar, se iba a Asia para abatir tigres o a África para participar en safaris. ¿Safari? Creí que nos iríamos de safari al acabar la película. Si esperamos a terminar la película nos quedaremos sin safari. Acabaremos el guión y nos iremos de safari. Ya rodaremos la película después de cazar los elefantes. Y entre aventura y aventura rodaba películas. Los alemanes volverán en cualquier momento. ¿Por qué lo cree? Porque sé que volverán a buscar la reina de África. Títulos legendarios como La reina de África con Humphrey Bogart y Katharine Hepburn,
La jungla de asfalto, El hombre que pudo reinar. ¿Kafiristán? Por lo visto tienen 32 reyes. Nosotros somos el 33 y el 34. Es un lugar de tribus guerreras, por lo tanto, tierra de provisión para nosotros, que sabemos entrenar hombres y llevarlos al combate. Moby Dick, Vidas rebeldes. John Huston rodó obras maestras, grandes películas y otras muchas tan solo buenas, mediocres o directamente malas. Como él mismo decía, casi ninguna se parecía a otra. No alcanzo a ver ninguna continuidad en mi trabajo de película a película. Es extraordinario lo diferentes que son unas de otras. Su personalidad era el eslabón que las unía a todas. Huston parecía disfrutar tanto o más preparando un proyecto que rodándolo. Yo creo que hay dos modos de vivir en este mundo. Uno es arrastrándose, besando culos y escribiendo finales felices. Firmando contratos largos, no arriesgándose nunca a nada, no volando, no saliendo de Hollywood y ahorrando dinero hasta el último céntimo. Y cuando eres un cincuentón bien conservado, te mueres de un infarto porque tu parte salvaje se ha comido los músculos de tu corazón. El otro modo de vivir es haciendo lo que te salga de los cojones. Su vida sentimental también fue una continua aventura. Se casó 5 veces. Así definía él mismo a sus esposas. Tampoco logro encontrar una pizca de coherencia en mis matrimonios. Mis esposas no se han parecido ni remotamente unas a otras. Y desde luego ninguna de ellas ha sido como mi madre. Fueron una mezcla surtida. Una colegiala, una dama, una actriz de cine, una bailarina y un cocodrilo. Tuvo 5 hijos. Intenté estar con ellos lo más posible, pero mientras crecían yo estaba lejos. La mayor parte del tiempo. Ese es el precio de la profesión de director de cine, especialmente del director que era yo. Rodando lejos, en exteriores, en países distantes. La más conocida es Angélica. John Huston le dio el papel protagonista con 18 años en Paseo por el amor y la muerte, y luego la vimos en El honor de los Prizzi. Si eres sangre de mi sangre, carne de mi carne, sí, ya sabes que mientras me sea posible me ocuparé de tu bienestar. Por El honor de los Prizzi, Angélica Huston ganó el Oscar como mejor actriz secundaria y John Huston se convirtió en el único director que hizo ganar un Oscar a su padre y a su hija. Su hijo Danny también es actor. Le hemos visto recientemente, por ejemplo, en Wonder Woman. Sus nietos Laura y Jax son también actores, por lo que la dinastía de los Huston continúa. Con 80 años, John Huston dirigió su última película, pero en esta ocasión no se marchó a África, ni a México, ni a Marruecos, ni a ningún lugar exótico. Sentado en una silla de ruedas y respirando gracias a una bombona de oxígeno, vivió su última aventura, aceptar su propia muerte. El resultado fue la película más bella y poética de toda su filmografía, Dublineses. Estoy pensando en esa canción, La doncella de Auckrim. ¿Qué le ocurre a esa canción? ¿Por qué de hacerte llorar? Me acuerdo de una persona que hace mucho tiempo la cantaba. ¿Y puedo saber quién era esa persona? Alguien a quien conocí en Galway cuando yo vivía con mi abuela. ¿Alguien de quien te enamoraste? Era un muchacho que conocí, llamado Michael Fury. Siempre cantaba esa canción, La doncella de Auckrim. John Huston sufría un efisema pulmonar. A lo largo de los años había superado una operación intestinal, un aneurisma, varias neumonías, gota, tenía problemas de vista. Intento vivir la vida lo mejor que puedo y conseguir todo lo que pueda hasta el instante en que saquen mi número. Pueden sacarlo en cualquier momento, pero no tengo ninguna queja que presentar. Su número salió finalmente hace 30 años, el 28 de agosto de 1987. Todo tiene un final. Eso es lo que siempre me ha horrorizado, pensar que todo termina. Así terminaba la gran aventura de John Huston. My babe lies cold within my arms, and none will let me in. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. The song a Robin sings through years of endless
brings the memory of Abreu at eventide. The rivers by a nook where two lovers hide. A great symphony sings de la bahía eterna. I'm not a dream, my heart, and I agree. She's everything on earth to me. Esta es la versión que Enrique Morente hacía del clásico Stella by Starlight en la banda sonora de Bajo las Estrellas, una película dirigida por Félix Vizcarret en 2007. Y ahora vamos a hablar de un personaje cinematográfico que nos resulta entrañable. Hace 3 años emitimos un reportaje a raíz del estreno en España de la película Creed, que no era otra cosa que Rocky VII. Con ella, Sylvester Stallone ganó el Globo de Oro al mejor actor de reparto y fue candidato al Oscar en esa misma categoría. En Creed, su personaje de Rocky Balboa entrenaba al hijo del que fuera su gran rival en las 2 primeras películas de la saga, Apollo Creed. Aprovechando ese estreno, nos decidimos a revisar la historia de Rocky, cómo se gestó, las películas de la serie y todo lo que ha dado de sí este personaje ya mítico. A reminder, Ali has been down, Wepner has not been down. Ali in a surprise punch was flattened in the 9th round, but now Ali is definitely picking up the pace. La idea de Rocky se le ocurrió a Sylvester Stallone en 1975, mientras presenciaba un combate de boxeo entre Muhammad Ali y Chuck Wepner. Wepner, considerado por todos un segundón, aguantó en pie los 15 asaltos, siendo uno de los pocos que ha llegado hasta el final contra Ali. Aquella pelea le inspiró a Sly la historia de Rocky Balboa, un boxeador para el que llegar en pie al último asalto lo significaba todo. La afición al boxeo de Stallone le venía de pequeño, acostumbrado a las peleas en la calle con chicos que se reían de él por su mirada bobina, su boca torcida y su nombre italiano. Siempre he sentido inclinación por el boxeo. Di que tu nombre es Sylvester y será mejor que lo aprendas todo sobre el humor y cómo esquivar los golpes desde el primer momento. En las calles del barrio italiano, Sylvester fue perfeccionando su estilo. Había un juego al que llamábamos 5 a la cabeza. El que primero le soltaba 5 tortazos en la cabeza al otro era el ganador. Así que había que desarrollar el estilo, no era cosa de babán, babán, y supongo que yo crucé la línea e hice carrera con él. El día en que presenció la pelea entre Wepner y Ali, Stallone era un actor desconocido que intentaba abrirse camino en el cine sin mucho éxito. Entonces tomó una decisión. Ya que nadie le ofrecía un buen personaje, él mismo se lo iba a escribir. Hola, me llamo Rocky Balboa, soy el potro italiano. Además, su corpachón de gorila era ideal para interpretar a un boxeador. ¿Te puedo preguntar una cosa? Claro que sí. ¿Por qué quieres boxear? Porque no sé cantar ni bailar. Sly paseó su guión por distintos despachos buscando que alguien se lo produjera. Le hicieron varias ofertas, pero las rechazó todas porque no le aceptaban a él como protagonista en el mismo paquete. Al final, el productor Robert Chartoff aceptó a regañadientes. Trato hecho. Hay que fastidiarse con estos divos de Hollywood. Menudo complejo de superioridad tiene. Stallone tuvo que ceder el guión gratis y aceptó un sueldo bastante modesto por interpretarlo, pero al menos consiguió salirse con la suya. Pronto el productor pudo comprobar que no se había equivocado confiando en aquel chicarrón italoamericano. Para el primer pase de la película, convocamos a algunos amigos y algunos profesionales de la industria que conocíamos. Y cuando terminó la proyección, al principio hubo un silencio asombrado. Y después una enorme salva de aplausos. Aquellas personas eran personajes muy sofisticados de esta industria. Se levantaron de sus asientos y a partir de aquella noche Stallone fue una estrella. Pero ni el productor ni Stallone podían imaginar el enorme éxito que iba a tener la película. ¡Adrian! ¡Lo conseguí! Y vaya si lo consiguió.
Rocky ganó 3 Oscar, incluido el de Mejor Película, y fue la segunda más taquillera de 1977, solo superada por La Guerra de las Galaxias. Y es que el personaje de Rocky Balboa supo conectar con el público. Rocky, ¿crees que tienes alguna posibilidad de ganar contra Apollo Creed? No lo sé, parece muy enfadado. Yo y Mickey lo intentaremos con todas nuestras fuerzas. Era un héroe honesto y sencillo que surgía de la nada para llegar hasta lo más alto, es decir, la culminación del sueño americano con guantes de boxeo. Tú representas el sueño de los no favoritos, de los que nunca llegarán y que se identifican contigo. Y la identificación es la clave del éxito. Eres un verdadero campeón, un producto del pueblo. Véndelo mientras haya compradores. Y eso fue lo que hizo Stallone, vender el personaje una y otra vez. Con un segundo combate podrías ganar millones. No, yo ya me he retirado. No te escaparás así, no dejaré que me des esquinazo. Yo te he dado una primera oportunidad y ahora te ofrezco una segunda. Tras la segunda parte llegó la tercera, a los acordes de La mirada del tigre. Cuando tú y yo peleamos, tu mirada era la de un tigre, una auténtica fiera. Tienes que recuperar esa agresividad y el modo de conseguirlo es volver a empezar, ¿me vas comprendiendo? El mito de Rocky seguía creciendo. En la cuarta traspasaba fronteras. Balboa se enfrentaba en Moscú a un mastodonte soviético y no solo le vencía, sino que conseguía ganarse a todo el pueblo ruso, inventando la perestroika antes que el propio Gorbachov. Durante el combate he visto muchos cambios. Aquí había 2 hombres matándose el uno al otro. Pero 2 es mejor que 20 millones. Si yo puedo cambiar, y vosotros también, todos pueden cambiar. Rocky V cerraría la primera fase de la saga. La serie ha sido una de las más rentables económicamente de toda la historia del cine. No importa que los críticos le dieran cada vez mayores palos, ni que el tratamiento circense de la lucha horrorizara a los buenos aficionados al boxeo. Tienes corazón, pero peleas como un orangután de feria. Solo te distingues porque no te han roto la nariz. Y basta ya, eres simpático y apuesto, pero no tienes sesos. La gente respondía con entusiasmo a cada nueva película de Rocky. En la América conservadora de Reagan, el potro italiano se convirtió en un ídolo. No era de extrañar, era un tipo familiar y religioso. Tengo familia, el crío y la mujer, ya sabe, y quisiera que me echara una de esas bendiciones para que, por si me dan una paliza esta noche, sabe, que no sea demasiado grave. ¿Puede hacer algo, padre? In nome del Padre, Figlio, Spirito Santo, buena fortuna. Y su mensaje claro y sencillo llegaba a la gente. Por grandes que sean las dificultades, si uno se esfuerza, siempre acaba triunfando. Oye, métete esto en la cabeza. Si quieres aguantar un combate de 45 minutos, tienes que entrenar duro durante 45.000 minutos. ¡45.000! Son 10 semanas, 10 horas diarias, ¿entiendes? Todas las películas de Rocky tienen más o menos la misma estructura. Al principio el boxeador pasa un mal momento. Entonces le proponen un combate en el que parece que no tiene nada que hacer. A mitad de película se convence de que ese combate es lo más importante de su vida. Se entrena a fondo y al final triunfa. Los rivales iban cambiando, pero siempre permanecían, además de Rocky, los personajes de su cuñado Polly y su esposa Adrian. Todo esto, la escalera, el roble, toda esta casa, no significaría nada si no estuvieras tú en ella. Lo más seguro es que si tú no estuvieras, yo tampoco estaría. Sin olvidarnos de un elemento que también resultó fundamental. Voy a poner un poco de música. Eso es, la sintonía que compuso el músico Bill Conti, que se ha convertido en uno de los temas más populares de la música de cine. Bill Conti. John Addison, sujetando una cámara con la mano, tenía ROCKI y hacía este movimiento. Y me dice, debería sonar alguna fanfarria que diga, vamos a empezar esta película. Así que yo hice... Y ya teníamos la fanfarria. Otra cosa que también se repetía secuela tras secuela eran las imágenes de Rocky corriendo con su chándal gris por las calles de Filadelfia, para terminar subiendo la escalinata del Museo de Arte. Esta subida no solo se ha convertido en el símbolo de la saga Rocky, sino que en la actualidad es un ritual que todo turista que visita la ciudad cumple. Carrera escalones arriba y saltitos y brazos en alto al llegar al final. Por cierto, una curiosidad que nos cuenta Sly sobre esta escena.
Al principio no estaba escrita así en el guión. En realidad, la primera vez que yo debía subir corriendo estos escalones en Rocky 1, mi intención era llevar en brazos a Butkis, el perro, que entonces pesaba como 75 kilos. Y cuando estaba a mitad de la subida, me dije, desecha esa idea. ¿Alguien tiene un chihuahua? No, ni hablar. Se acabó. El perro fuera. Como decíamos antes, en 1990, Stallone puso fin a la saga con Rocky V. ¿Echará de menos a Rocky cuando haga lo último sobre él? Sí, desde luego. Absolutamente. Además, yo no estaría aquí sin él, pero también es cierto que ya es hora de que sigamos por caminos separados. Han pasado 15 años y nunca hubiese creído que la serie podría continuar todo este tiempo. El cuento de Cenicienta ya se ha agotado, se ha completado el círculo. Durante años se rumoreó la posibilidad de una sexta parte. Olvídalo, muchacho. Tienes corazón de boxeador, pero ya no tienes las herramientas. Pero según pasaban los años, se hacía más difícil que Stallone volviera a subirse a un ring. Pero hete aquí que en 2006, 16 años después de la entrega anterior, se estrenaba Rocky Balboa, así, sin número. ¿Quién fue el mejor de todos los tiempos? Si dos púgiles de distintas generaciones pudieran competir entre sí, ¿quién sería el vencedor? Stallone escribió el guión de esta sexta parte, la dirigió, la produjo y por supuesto la protagonizó. El actor explicaba que cuando vio que George Foreman volvía al ring con 48 años, pensó que Rocky también podía plantearse su regreso a los 60. Dicen que solo se vive una vez, ¿verdad? Eso dicen. Pues creo que me gustaría hacer algo. ¿Hacer qué? Boxear. ¿No eres demasiado, no sé, mayor? Sí, pero ¿crees que debería dejar de hacer cosas por celebrar muchos cumpleaños? Yo no. La gente pensará que estás loco. ¿Qué tiene de loco mantenerse firme y decir, aquí estoy? 10 años más han hecho falta para que Rocky vuelva a la brecha, con Globo de Oro y nominación al Oscar incluida, esta vez como entrenador del hijo de su gran rival, Apollo Creed. Es el colofón ideal para uno de los personajes cinematográficos más populares de los últimos 40 años. Un italoamericano sonado y entrañable llamado Rocky Balboa. Un momento, quisiera explicar una cosa. Yo no estoy sonado. Tengo lo que se llama un cerebro relajado, pero no estoy sonado. Esta es mi forma de hablar. Shirley Jones, con una canción del musical Vivir de Ilusión de 1962, Till There Was You. A algunos quizá les suene la canción porque la grabaron también los Beatles en su segundo álbum, With the Beatles. Ya tenemos listo nuestro siguiente reportaje. Hace un par de años el actor Fernando Esteso volvió a las pantallas de la mano de Agustí Villaronga en la película Incierta Gloria. Entonces le dedicamos una de nuestras entrevistas de la sección El cine de su vida. Aquí la tenéis. Quizás cuando era niña no jugaba con los demás niños de su edad. A mí me gustaría juntarme con las niñas
niñas, pero ellas son muy malas y siempre me lastiman. Por eso condominio yo le digo a la Arminia: los niños con los niños, las niñas con las niñas, los niños con los niños, las niñas con las niñas. Bueno, 2 años y medio, no hay que exagerar. 2 años y medio con la compañía de mis padres de variedades y folclore. Y allí empecé pues cantando canción española y folclore y jotas. Así comencé. Luego ya a los 4 años aumenté mi campo de trabajo y ya hice de clon. Y bueno, ya empecé a ser artista que se despedía de la compañía. Pues yo ocupaba su puesto, lo sabía todo, de carrerilla. Lo de actor fue un poco más tarde. Yo quería ser artista. Entonces yo pasé por todas las facetas que había. Pasé por bailarín de clásico español y de música ligera. Pasé por cantante de zarzuela. Canta vagabundo, tus miserias por el mundo, que tu canción será hasta la aldea donde tu tanto cariño. Y el final era cariño. Era muy bonito. Es que teníamos una compañía infantil en Zaragoza y hacíamos cada 15 días o un mes hacíamos un espectáculo distinto. Y yo recuerdo que en esta obra pues estaba trabajando en el teatro circo de Zaragoza, estaba trabajando El Príncipe Gitano y Dolores Vargas, La Terremoto. Y entonces tenían pues un decorado donde había un campamento gitano. Y allí pues hicimos esta estampa. ¡Ay, bellotero, bellotero! ¡Yeah! Con traje de pana y mi boina puesta, soy el más bonito que llega a la fiesta. Y bailo con Juana y bailo con Pepa y me desbelloto en las discotecas. ¡Yeah! ¡Yeah! Normalmente al cine, en aquel tiempo, llegabas después de un éxito en televisión, donde ya te habías hecho popular. Y tenía mucha gracia porque el primer personaje que te ofrecían era siempre un afeminado. Podía ser un decorador, un peluquero. Hice mi presentación en el cine al mismo tiempo que Victoria Vera. Nos presentamos los dos en la misma película, Pancelos, Amor y Mercado Común, de Alfonso Paso. Y claro, pues el casting no había que hacer. O sea, ahora sí, ahora tengo que hacer casting. Pero entonces no, porque los directores sabían a quién querían y por qué lo querían. Y entonces escribían de acuerdo a esos intérpretes, a esos actores. Estaba mi paisano Paco Martínez Soria me encantaba. Y no pensaba yo en emular a ningún actor, o sea, quería ser Fernando Esteso, o sea, y creo que mi personaje como Fernando Esteso pues funcionó. Era un chico inocente, pillo, a lo mejor un poco sinvergoncete, pero entrañable, y bueno, pues ese personaje funcionó. Paco, mira, este es mi amigo Roque III. Oiga, Roque III, ¿usted no quedó subcampeón de los welter en Melilla? En Ceuta, Paco. En Ceuta, sí. ¿Pero se entró alguien aquí? Claro, sonó mucho, sí. Se dijo que usted tenía madera de campeón, ¿verdad? ¿Lo ves? De modo que eso sonó en el mundillo, ¿eh? Sonó. Vamos, no es que fuera una cosa que digamos, pero... Hombre, un desmadre no fue, pero sonar sonó. Ya lo comprendo, pero sonó, ¿eh? Se empezaba riendo y se cortaban las risas para rodar, porque no se podía malgastar el celuloide, o sea, el negativo era muy caro y entonces había que ensayar, pero ensayábamos más bien para reírnos. Yo he llegado a desaparecer de la pantalla, de la risa, de no poderme contener y de pronto el segundo operador decir: corte,
que se me ha ido Fernando Esteso. Y es que me estaba riendo tanto que me quité de plano, me bajé hasta desaparecer para poderme reír. Padre, no hay más que dos. 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 Hubo un momento que pensamos en que teníamos un público infantil que no podía venir a vernos y entonces hicimos Padre, no hay más que dos para poder llegar a los críos. Un juego la mar de sencillo, una bolsa vacía, se mete un pañuelo blanco y sale uno rojo, flash, flash, y ya me ha vuelto a fallar. ¿Quién me ha cambiado el pañuelo? Las veía el día del estreno, pero no he sido de esos que se ha guardado en casa y que se las ha puesto de vez en cuando. Es una especie de decir, añoras, no añoras, pues no lo añoro. O sea, me gusta que me digan que las siguen viendo, que las ven frescas, que se siguen riendo con ellas. O sea, eso es bonito. O sea, y que van traspasando las generaciones, se van trasladando de padres a hijos y eso es muy bonito. Yo no sé por qué, pero sé bien que jamás tendré dinero. Me gusta comer, me gusta beber, también amores nuevos. Todo lo gasté buscando el placer que tiene la gran vida. Soy un vividor, un hombre soñador. Pienso que la culpa también es de uno, que se aparta un poco por cosas que pasan en la vida, pues que prefieres no plantar cara o guerra. Y entonces, no lo sé, pero llega un momento que la gente te anima, te da muchos abrazos y te dice, venga, va, que tenemos ganas de volver a verte y esto, lo otro. Y claro, como te dan tantos abrazos, según te dicen, te deben tanto, y yo les debo tanto a ellos, dices, ¿cómo les explico yo? Que me hacían más feliz ellos a mí que yo a ellos. Fernando, no es eso. Sino Fernando, pues ha vivido, ha tenido vivencias, ha tenido, no llamemos de desengaños, no, pero sí altibajos, como todo en la vida. Y bueno, pues ahora tiene más posibilidades de ser todavía más real. Me gustaría hacer de todo lo que pueda, lo que me queda. La comedia también me encantaría. Una comedia tragicómica. Nunca quise ser el rico del cementerio. Moriré feliz y envuelto en un gran misterio. Tengo un corazón que nunca sabe por dónde va. Pero a mí me da toda la felicidad. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Walk away and
Esta canción coral la compuso Henry Mancini para la película 10, La mujer perfecta, que Blake Edwards dirigió en 1979 y protagonizaron Dudley Moore y la sex symbol de aquel momento, Bo Derek. Y ahora vamos con un reportaje que emitimos en marzo del año pasado cuando se cumplieron 50 años del asesinato de Martin Luther King, el líder de la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos. Curiosamente, hasta hace 4 años que se estrenó la película Selma, no había ningún largometraje sobre King, pero eso no quiere decir que su figura no se haya tratado en el cine. Vamos a verlo. I have a dream that one day this nation will rise up. Fue en mayo de 2009 cuando Steven Spielberg y su compañía DreamWorks compraron los derechos sobre la imagen y los discursos de Martin Luther King, derechos que hasta entonces habían guardado celosamente sus hijos y que les había llevado, por ejemplo, a ganarle un pleito a la CBS por la utilización sin permiso del célebre discurso I Have a Dream, que estamos escuchando de fondo. Muchos pensaron entonces que este icono de la cultura negra iba a contar por fin con una película de referencia. Al fin y al cabo se trataba de un auténtico caramelo para el cine, un hombre con una personalidad tan atractiva y una vida llena de hitos, famoso en el mundo entero. Martin Luther King ha hablado de su sueño, un sueño que nosotros y muchas otras personas en el mundo compartimos. Sin embargo, poco tiempo después, Spielberg sorprendió a todos renunciando a rodar el biopic. Intentar el retrato de un hombre de una moralidad intachable que sostiene sus principios inquebrantables por encima de todo, sinceramente no me interesa. No hay puntos oscuros, no hay conflicto interior, no hay drama. ¿Cómo contar la historia del más perfecto de los hombres? Al parecer, ese era el problema. Sin embargo, Ava DuVernay, la directora que en 2015 estrenó Selma, la primera película protagonizada por el personaje de King, lo tenía mucho más claro. Decía que el verdadero motivo no era el problema de los herederos ni ningún otro. No se había hecho porque simplemente hacer una película sobre un héroe negro no ha estado nunca en la lista de prioridades de los estudios de Hollywood. Martin Luther King era hijo de un pastor protestante y él también se convirtió en pastor. Sus aspiraciones al principio eran las de llevar una vida tranquila. Seré pastor en alguna localidad pequeña. Dirigiré una iglesia pequeña. Daré clases. Y puede que dé alguna que otra charla. Pero en el sur de los Estados Unidos, donde vivía, las cosas no eran fáciles para los negros. La cuestión era la segregación. Y la segregación estaba en todas partes. La justicia tampoco estaba de su lado. Ha habido miles de asesinatos por motivos raciales en el sur, incluidas esas 4 niñas. Conozco la situación. Conoce el asombroso hecho de que ninguno de esos criminales que nos matan donde y cuando quieren jamás hayan sido condenados. En 1955, una mujer llamada Rosa Parks se negó a ceder su sitio a un blanco en el autobús y fue arrestada. Aquello movilizó a la comunidad negra y también al reverendo King, que se puso al frente de las protestas. A partir de ese momento dedicaría el resto de su vida a la lucha por los derechos civiles. Una batalla termina para ir a la siguiente y a la siguiente. Si lo veis de esa forma, es un duro camino. Pero yo no lo veo de esa forma. Considero tantos esfuerzos un solo esfuerzo. Y ese esfuerzo es por nuestra vida. Su método de lucha era la resistencia pasiva, sin violencia, algo que chocaba con otros activistas como Malcolm X. Nosotros no os invitaremos a que pongáis la otra mejilla en el sur, ni a que pongáis la otra mejilla en el norte. Si alguien os pone la mano encima, hermanos, haced lo posible para que no vuelva a ponerle la mano encima a nadie. Los dos líderes estaban enfrentados. Nos llamó predicadores negros ignorantes. A mí me llamó el tío Tom de la era moderna. Dijo en la televisión nacional que los blancos me pagan para que los negros sigan indefensos. Que los blancos me pagan a mí. Pero el Dr. King nunca dudó de su estrategia. Así lo explicaba. Hay una gran diferencia entre la no resistencia y la resistencia no violenta. La no resistencia te deja en un estado de complacencia y pasividad, pero con la resistencia no violenta sí resistes, pero de una forma fuerte y determinante. El FBI, en cambio, no le veía como un pacifista y durante años fue espiado por orden de su director, J. Edgar Hoover. Mi información puede resumirse en pocas palabras. King es un degenerado político y moral. Un enconamiento que aumentó cuando King empezó a incluir referencias a la guerra de Vietnam en sus discursos y sermones. Un gobierno que gasta millones de dólares
todos los días en sacrificar vidas en nombre de la libertad en Vietnam. Carece de la voluntad, de la valentía moral de defender la vida de su propio pueblo aquí, en su país. Martin Luther King detestaba el imperialismo de los Estados Unidos. No dejéis que nadie os haga creer que Dios quiere que América sea una especie de fuerza mesiánica y divina, una especie de policía del mundo. Desde Dallas, Texas, un flash informativo aparentemente oficial. El presidente Kennedy ha muerto a la 1 de la tarde. El asesinato de Kennedy fue un duro golpe para King, ya que tenía grandes esperanzas depositadas en él para conseguir que las cosas cambiaran. Su sucesor, Lyndon B. Johnson, intentó utilizarle sin éxito. Y dado que no puedo convencerle de que trabaje con mi gobierno de manera oficial dentro de la Casa Blanca, me alegra que alguien tan diplomático como usted lidere el movimiento y quiero que continúe liderándolo. Nadie más, no esos militantes tipo Malcolm X. Pero King continuó predicando contra la injusticia y organizando protestas. ¿Quién asesinó a Jimmy Lee Jackson? Todos los hombres y mujeres negros que se quedan mirando sin unirse a esta lucha, mientras sus hermanos y hermanas son humillados, maltratados y borrados de esta tierra. Cuando en 1964 fue propuesto para el Premio Nobel de la Paz, el FBI intentó chantajearle, como veíamos en la película J. Edgar de Clint Eastwood. Se ha rodeado deliberadamente de comunistas y con el poder que está consiguiendo es ahora nuestra mayor amenaza interna. King va a rechazar el premio, Clyde. Sabe que podemos arruinarle. Pero no lo rechazó, convirtiéndose en la persona más joven de la historia en recibir el Nobel de la Paz. Acepto este honor por nuestros caídos, cuyas muertes asfaltan nuestro camino. Acepto este honor por los más de 20 millones de negros norteamericanos motivados por la dignidad. Gracious Lord, take my hand. Martin Luther King sabía perfectamente que tenía muchos enemigos y que se había convertido en un objetivo a eliminar. Van a destruirme para destruir el movimiento. Pese a todo, rechazaba medidas de seguridad exageradas. ¿No quiere protegerse, doctor? No puedo esconderme. No podemos escondernos. ¿Lo entiende? No soy distinto a los demás. Quiero vivir muchos años y ser feliz. Pero no pensaré en lo que yo quiero hoy. A finales de marzo de 1968 llegó a la ciudad de Memphis para apoyar la huelga de los limpiadores negros. La noche antes de su asesinato quizá tuvo un presentimiento, porque el último discurso que pronunció sonaba casi a despedida. Estoy feliz de poder decir que no estoy preocupado por nada, que no le tengo miedo a nadie, porque ya he visto la gloria del Señor. La tarde del 4 de abril, un hombre llamado James L. Ray disparó contra él cuando estaba asomado al balcón del motel en el que se alojaba. La policía piensa que el único disparo fue hecho desde el otro lado de la calle. Dicen haber encontrado en la acera un rifle Browning equipado con mira telescópica. Su muerte conmocionó al país y dividió aún más a la comunidad negra. La filosofía del Dr. King acabó provocando su muerte. Funcionó al empezar, pero ya es hora de dar el siguiente paso, que es la política. ¿Cuál es tu partido? El Partido de los Panteras Negras. Otros, en cambio, mantuvieron su espíritu y continuaron la lucha pacífica. Dijo que triunfaríamos, porque no podía ser de otra forma. Dijo, no temáis. Hemos llegado demasiado lejos para rendirnos ahora. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Martin Luther King aparece como personaje secundario en algunos films. Reverendo, ¿recuerda al chico de la portada de Luke? Él dio la cara por Taylor Jackson. Le presento a Peter Joseph. El niño protagonista de Locos en Alabama, la película de la que os hablamos hace un par de semanas, estrechaba su mano en esta escena. En otras muchas películas ambientadas en la década de los 60, King aparece brevemente como personaje, se ven imágenes suyas en televisión o se le cita como referencia. Aquí, por ejemplo, en Paseando a Miss Daisy. ¿Desde cuándo eres partidaria de Martin Luther King?
Hace mucho tiempo no pensabas igual. Oh, Bully, nunca he tenido prejuicios raciales y tú lo sabes. Hay también algunos documentales y un par de miniseries televisivas, pero como decíamos al principio, hasta hace 3 años no nos llegó la primera película de ficción sobre el líder negro. Saldremos hacia Selma a las 5 de la mañana. Ha resultado ser un escenario excelente. Selma contaba la historia de una famosa marcha que lideró el doctor por el derecho al voto de los afroamericanos en el sur. Ambos sabemos que en el sur los votantes negros son excluidos de las listas y de las cabinas de votación mediante la intimidación sistemática y el miedo, señor presidente. Me pregunto cómo puede ayudar. Aunque la 15ª enmienda de la Constitución americana les garantizaba el derecho a voto, en la práctica los negros de los estados del sur no podían inscribirse para votar. La única forma que tienes de votar es si un votante ya inscrito te avala, ¿verdad? Ni un solo negro en 150 kilómetros está inscrito. Y así, ¿cómo consigues que te avalen? Desafiando la intimidación y las salvajes cargas policiales ordenadas por el famoso gobernador Wallace de Alabama, Martin Luther King organizó la protesta de más de 25.000 manifestantes que habían llegado de todo el país. Una marcha de Selma a Montgomery para protestar y hacerme oír. Selma, la película, además de contar aquellos hechos, hace un retrato del personaje y le muestra como un gran estratega. El funcionamiento de nuestra organización es sencillo. Negociamos, nos manifestamos, resistimos. Y con un poco de suerte nuestro adversario favorece a la causa cometiendo algún error. 50 años después de su asesinato, el espíritu de Martin Luther King sigue vivo. Quizá el cine le deba unas cuantas y habrá que esperar nuevas películas que difundan su historia y sus ideas. Pero no cabe duda de que su mensaje y su lucha siguen vigentes en Estados Unidos y en otros muchos países del mundo. Puedes enterrar la libertad, pero no matarla. La vida y la muerte solo son temporales, pero la libertad dura para siempre. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TCM. Nuestro tiempo se ha acabado por hoy. Nos vamos a marchar con esta música que suena de fondo y que James Newton Howard compuso para la película El Príncipe de las Mareas, que Barbara Streisand y Nick Nolte protagonizaron en 1991 y que la propia Bárbara dirigió. Os recordamos, como siempre, que podéis encontrar todos los programas de Sucedió una noche colección en los podcasts de cadenaser.com o en las plataformas iTunes y iVoox. Y nada más, un saludo afectuoso de Leo Castro y Antonio Martínez.